Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 20 años y seguimos dándole vida a nuestro eslogan que nos vio nacer. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llegamos nosotros. Les recuerdo que durante el programa está abierto nuestra línea de WhatsApp para que ustedes se hagan sentir, que nos envíen sus opiniones. Conforme avance el tema, ustedes pueden ir escribiendo al WhatsApp 83 41 41 42. De paso, cordialmente invitados para que se sumen a nuestro canal. Tal vez algunos de ustedes saben que WhatsApp cambió las normas de uso. Ya no podemos enviar mensajes en las famosas listas de envío. Ya no se puede enviar así, entonces no le podemos enviar el programa. Para poderle enviar el programa usted tiene que... Es totalmente gratis, eso lo aclaro. Hay personas que nos han escrito para preguntarnos. Solamente búsquenos en la sección de canales de WhatsApp, en la parte inferior izquierda donde dice canales, le pone programa Horizontes, ahí le sale nuestro canal, le dice seguir, sí, desea seguirlo, sí, y listo, 2 veces sí, y ya con eso empieza a recibir toda la información nuestra directamente. Todo lo que va publicando el compañero Luisito a través del WhatsApp le va a seguir llegando de manera inmediata. Entonces ya lo saben, súmese a nuestro canal que es gratis, canal en WhatsApp, programa Horizontes. Vamos a ir entrando en materia de una vez porque con el caballero que tenemos hoy nunca nos alcanza el tiempo. Y es que hoy vamos a analizar uno de los temas de mayor interés nacional, los primeros 30 días de la administración de la presidente Laura Fernández Delgado. Tras una campaña marcada por la promesa de continuidad y cambio en las formas de gobernar y respuestas concretas a las preocupaciones ciudadanas, muchos costarricenses se preguntan, ¿qué ha cambiado realmente? ¿Se observan ya señales de una nueva etapa?
Hay avances en seguridad, economía, empleo, educación y gestión pública. Para abordar este tema nos acompaña Iván Barrantes, él es analista político, quien nos ayudará a realizar un balance objetivo de este primer mes de gobierno, identificando logros, desafíos y expectativas de cara a los próximos años. Bienvenido, Iván Barrantes, qué gusto estar con vos nuevamente acá en Horizontes. Gracias por aceptar nuestra invitación, Iván. Buenos días, Edgar, muchas gracias por la invitación. Aquí hay siempre las órdenes y bueno, buenos días para todos los que nos escuchan. Y estamos aquí a las órdenes para entrarle al tema, que es un tema que se las trae, ¿verdad? Porque es el tema, es la conversación nacional siempre, este tema de la política y fútbol. Así es. A máximo hora que viene ya el Mundial, ¿verdad? Pero aquí estamos, Edgar, siempre a las órdenes. Gracias a Iván Barrantes que nos acompaña en la mañana de hoy. Este promete, como siempre, que este Iván ser un programa muy interesante. Así es que sírvase un cafecito, abroches el cinturón de seguridad para que vaya seguro si va en su vehículo, en su carro, en el Uber, si va en el autobús, bien sentadito, bien colocado, si está en la oficina, en el campo, en la bodega, en el taxi, en la tienda, en la casa, en fin, donde quiera que esté. Gracias por escucharnos. Empezaremos por preguntarte, Iván, ¿por qué son importantes los primeros 30 días de una administración? Bueno, realmente es importante los primeros 90 días, ¿verdad? Los primeros 90 días, hay una obra muy interesante en tema de teoría organizacional que se llama The First 19 Days, los primeros 90 días. Muy premiada, muy aclamada, y bueno, el libro lo que dice es que es en los primeros 90 días donde en una organización se sientan las bases de cómo va a ser vista, percibida para siempre, por decirlo así, y eso aplica en una sociedad, aplica en un gobierno, aplica en una campaña, aplica en todo. De ahí el famoso refrán, la primera impresión es lo que manda, ¿verdad? Entonces es muy importante que en ese lapso de tiempo pues uno construya las bases de cómo va a ser percibido, y cuesta mucho después cambiar o moldear diferente esa percepción construida en ese periodo de tiempo. En el caso de este gobierno tiene una presión doble. Primero, por esto que acabo de decir, y segundo, porque es un gobierno que su lema de campaña era la continuidad del cambio, que era ese cambio, la forma en que venía gobernando Rodrigo Chávez. Entonces, es curioso que entendiendo que el lema es la continuidad del cambio, o sea, va a continuar lo que ya venía, y que en términos de resultados, pues ese estilo, esa línea, esa estrategia les ha dado resultado, porque Chávez sale con 65% de popularidad, ganan en primera vuelta, logran 32 diputados, o sea, es difícil que eso cambie. O sea, no solo porque lo están diciendo, sino porque los resultados lo avalan. Por lo tanto, los primeros 90 días, lo que va a haber, y lo hemos dicho en muchas instancias, contrario a lo que mucha gente pensaba, que es curioso. Yo escribí un artículo al respecto, hay como una necesidad, como una autoconstrucción, un autoengaño que llamaban por ahí, de que va a ser diferente. Yo siempre dije, ¿por qué va a ser diferente? No hay ninguna razón de peso para que eso sea así. Tal vez ahí, y hay que reconocerlo, la presidenta, antes de ser investigada como presidente, todavía de antes como ministra de la presidencia, hubo un poquito aquí de lo que llamo yo policía bueno, policía malo, ¿verdad? Pero creo que eso quedó muy claro de que no es así. Cuando fue la famosa reunión en casa presidencial con los jefes de fracción, con las fracciones, en este caso, y casi que simultáneamente se estaba dando todo el cambalache de las comisiones en la Asamblea Legislativa. Creo que ahí quedó muy claro el tema, igual lo que pasó con el proyecto de Cruzitas, donde hubo un compromiso de que iba a ser enviado para evaluación, y en un momento otro se fue a votación y hubo que torpedearlo con no sé cuántas mociones. Y si vamos todavía a la retórica, pues está claro en las conferencias de prensa que empezaron hace 2 o 3 semanas, la retórica, la línea editorial, por decirlo así, el tono sigue siendo el mismo, y todavía es mucho más marcado porque hay algo muy interesante. A Rodrigo Chávez eso le sale natural, ese es él. Entonces se ve muy fluido el asunto.
doña Laura hace un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Hay que un histrionismo ahí bastante particular que lo que hace es marcar aún más ese hecho. Y es notorio definitivamente. Ahora, dentro de este esfuerzo que ella hace, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con las expectativas que generó Laura Fernández al llegar a la presidencia? Había muchas expectativas y los ciudadanos esperaban cambios de inmediato. Son falsas expectativas, repito, o sea, quien haya creído de que este gobierno iba a ser diferente, pues no sé cuál fue el fundamento. Como te digo, pareciera que hay una necesidad, casi que un consuelo, una cuestión ahí, un espejismo de creer que va a ser así. Un autoengaño casi de la sociedad. Es un autoengaño, o sea, conforme han pasado los días, ya varias gente pues me ha dicho y me ha externado así que definitivamente esto va a ser lo mismo. Pero si retrocedemos el tiempo a marzo, abril, esa expectativa existían los actores políticos, en círculos empresariales, en la misma prensa, de que esto iba a ser diferente. Entonces era la gran discusión. Todavía no se sabía que Chávez iba a ser ministro de la presidencia, entonces creo que ahí había una suerte de apuesta que eso no iba a suceder, sucedió así, y no solo fue ministro de la presidencia, le dieron Hacienda también. Entonces eso lo que demuestra es que es el hombre fuerte, es lo que yo llamo el supraministro. ¿Qué quiere decir eso? Tiene el control sobre la bancada, tiene la ascendencia sobre lo que pase ahí, por esos 32 diputados, tiene la ascendente sobre la presidenta, y ahora controla también el Ministerio de Hacienda, donde en vano se trae a su delfín, don Víctor, que es parte del círculo íntimo del presidente, como viceministro de Hacienda, y que prácticamente es el que va a ejercer, dado que Rodrigo Chávez está mucho más concentrado en algo que para él es prioridad, que es la colonización, reclutamiento, evangelización, ponga el nombre que usted quiera, de 7 diputados hasta lograr los famosos 38 votos, porque este gobierno tiene una prioridad máxima, que es el tema de la reelección. Primero, eliminar los famosos 8 años y llevarlos a 4, y después hablemos de que pueda ser continua. ¿Por qué? Porque la candidatura del 2030 definitivamente es el objetivo máximo de Rodrigo Chávez. Y un día le hice una pregunta a alguien de Pueblo Soberano, bueno, y si no logran eso, ¿quién vende candidato para el 2030? Y silencio fue sepulcral. Aunque eso no es un tema ahora, hace 4 años doña Laura venía, la había nombrado ministro de Planificación, era una segunda línea ahí en el ministerio, y ella había salido por la puerta atrás de la alcaldía de Cartago, con todo el tema de Mario Redondo. Entonces, la verdad es que es muy temprano para hablar de eso, pero sí es claro de que el objetivo del presidente, pues el presidente del ministro de la presidencia, es el 2030. Ahora, tiene 2 direcciones, perdona que te interrumpa, Iván, para los oyentes de Horizontes, tiene 2 direcciones, ya me lo están recordando aquí. Rodrigo Chávez, entre las misiones, entre las estrategias que desea plantear, que no le es nada fácil porque él es muy impositivo y le gusta golpear la mesa, tiene que convencer a 7 diputados para sumarse a las filas del oficialismo, pero también, como me lo está diciendo Roberto por acá, que nos escribe en el WhatsApp 8341-4142, también tiene que tratar de sostener la fracción, porque se le puede desgranar esta fracción del oficialismo, que es ni más ni menos que un rejuntado, como decimos, políticamente hablando o en términos futbolísticos. Sí, ese algo difícil, pero o sea, está atada a lo primero. A ver, si el objetivo no se logra en el año 1, ya va a ser difícil que suceda esos cambios que requieren esos 38 votos, porque en la mayoría conllevan procesos pues que implican mucho tiempo, ¿verdad? Ahí lo que podría pasar es que el ministro empieza a perder gas, que llaman, ¿verdad?, a bajar la guardia, y eso podría tener una implicancia en la forma en que opere la fracción. Pero hoy es una fracción que es totalmente vertical, o sea, totalmente sigue línea. Yo le podría decir que esos 31, por lo menos 20 o 21 son del riñón y con ascendente total de Rodrigo Chávez. Ahí tal vez hay otros 2 grupitos más pequeños, uno el de los evangélicos que llaman, liderado por Charo Ramírez, ajá, y el propio de Pueblo Soberano con Mayor Ortega y 2 o 3 más. Pero si usted saca esos 2 grupos, lo demás es chavismo puro y duro, ¿verdad? La mayoría ex jerarcas
de la administración de Rodrigo Chávez y otras figuras pues que surgieron y que tienen el ascendente chavista, como lo puede ser el diputado Arzuna. Así que yo difícil, esa es otra, es que a ver, es interesante lo que sucede, hay eso es como cuando yo hacía los estudios en esta administración pasada, y cuando sabían que eran los resultados, la primera pregunta que me hacía cualquier persona es, pero decime, bajó el hombre, bajó la aprobación. Era como una necesidad, como una expectativa, una ilusión de que esa situación sucediera, y la realidad te está diciendo todo lo contrario. Correcto. A veces me da la percepción de que primero son tres cosas. Laura va a ser diferente, ya vemos que no es diferente. Entonces ahora la segunda es, Laura se le va a revelar, entonces se van a pelear. Esa anda ahí en el aire. Correcto. Y la otra es que esa facción se va a quebrar. O sea, yo devuelvo la pregunta a los que dicen y piensan eso. ¿Cuál es el fundamento de esas teorías? No existe. Esto es un meramente un anhelo, una aspiración de mucha gente. Exactamente, es un anhelo ante una realidad incómoda y una realidad que a muchos pues les choca, y aquí hay gente que me ha dicho que hasta que se quiere ir del país, no es para tanto, realmente hemos llegado a sus niveles. Tampoco. Sí, los invito a ir a vivirse a Honduras o Guatemala, a ver que me cuentan un cuento. Vuelven en los primeros 10 días. Ahora, Iván, siempre me gusta mucho el conocimiento que vos tenés de la realidad política nacional. ¿Has notado algo que lo hablaba hace unos días con algunos oyentes que me llaman en ocasiones y conversan e intercambiamos opiniones e ideas? Y es que no sé si es parte de la estrategia, pero te lo pregunto porque vos conocés mucho de estrategia política. Pilar Cisneros, desde que salió de la Asamblea Legislativa con un protagonismo muy grande durante estos últimos 4 años en la legislatura anterior, ahora como que está enfriando su imagen. No ha vuelto a la Asamblea Legislativa. Dinora Barquero sí, ya ha puesto sus pies en la Asamblea Legislativa, generando unas aprobaciones y por otro lado unos silbidos. Esa es la realidad de las cosas, tanto bueno como malo. Pero doña Pilar, estratégicamente, o no sé si será porque está muy ocupada, no ha puesto un pie en la Asamblea Legislativa. Algunos dicen, me decía un oyente, casi colega tuyo, porque es economista, pero conoce bastante de política, me decía Edgar, probablemente Pilar se está tratando de enfriar, porque en algún momento ella va a llegar como escudera nuevamente de Rodrigo Chávez a abrirle camino o a tratar de abrirle camino en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es el trabajo de Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa? ¿Será posible que se vuelva a aproximar ahí? Ella ha dicho públicamente que se siente realizada y que se quitó un peso muy, muy grande de encima como diputada, pero no así. Ella dice como diputada, pero nunca ha dicho que no va a poner un pie en la Asamblea Legislativa para buscar de sumar esos votos. Vamos a ver las cosas en su contexto. Pilar, su fuerte y su rol, ella es la ideóloga de este proyecto. Es la ideóloga del proyecto, que es la ideóloga, o sea, la que le da el contenido de las ideas que van desde la democracia perfecta, la dictadura perfecta, hasta temas y conceptos como la casta política, la red de cuidado y todas estas cosas. Su fuerte es el posicionamiento de ideas, o sea, la comunicación, si quieres llamarlo así. Entonces, si bien es cierto, no ha puesto los pies en la Asamblea Legislativa, créeme que sí los ha puesto en Casa Presidencial. De hecho, ayer me llegó una querella, no es una querella, sino una denuncia sobre el rol de doña Pilar sin ser una funcionaria pública. Inclusive el abogado que lo pone hace referencia a mi caso del 2014, que Tom Solís me hizo una ofensiva total, puesto que yo estaba ad honorem en Casa Presidencial, con oficina en Casa Presidencial, con parqueo, con acceso, dirección de mail, todo así como si fuera un funcionario, pero sin estar nombrado. Entonces el cuestionamiento es cómo es eso que alguien que aparte de eso estar trabajando en el ámbito privado puede tener ese nivel de influencia y no tener las obligaciones y responsabilidades de un cargo público. Si quieres te mando el documento ahora por WhatsApp, está muy bien hecho. Ahora me lo mandás, por favor. El que lo hizo lo tiene muy bien hecho, porque está claro que quien está comandando continuando en ese liderazgo, la ideóloga le llamo yo, en esa conceptualización es ella. Entonces,
yo devuelvo la pregunta, como diputada, ya hablando de un proceso de gestión legislativa, no tiene mucho que aportar, o sea, no tiene mucho que ir a hacer a la Asamblea Legislativa. Como ideóloga, como cabeza, como la generadora de ideas en términos de funcionamiento y comunicación desde Casa Presidencial, y que ahí sigue operando al que siempre recibió línea a ella, que es el ministro de Comunicación, el que lo habían demandado por abuso sexual. ¿Cómo es que se llama ese fulano? Se me olvida el nombre. Él sigue ahí, sigue el mismo equipo, o sea, no ha cambiado nada. Y Pilar es mucho más eficiente y mucho más efectiva y mucho más contundente en ese trabajo que en términos de gestión legislativa, donde está claro que no fue muy glorioso su paso. Creo que es un proyecto presentó en todo el periodo, porque la labor de ella era continuar siendo la ideóloga y hacer el desgaste en la Asamblea como diputada oficialista, que tenía que estar al choque con la oposición al ser ellos minoría. Entonces, que vaya o no vaya a la Asamblea Legislativa creo que es irrelevante. Aquí el tema es su rol en su engranaje de Casa Presidencial, y que es garantizar que continúe esta línea editorial, que continúe esta retórica, que continúe todo este concepto de ir posicionando un gobierno del cambio, y que el cambio consiste en casi que barrer del sistema a la casta política que construyó una red de cuidado, y que esa casta política ha ordeñado al país, que la señora presidenta en un video fue muy enfática con eso, lo ordeño, no lo recuerdo, inclusive lo hizo mal, ¿verdad? No sé en qué estaba pensando. Entonces, esa retórica va a continuar, y la que lidera, la que pone las ideas en la mesa sobre eso es doña Pilar, y doña Laura entonces tiene que tomar ese guión y hacer la actuación a los cuales nos está dando todos los miércoles, y que es evidente que es impostado. O sea, ella posiblemente cree en eso, si no creyera en eso no estaría, ni le hubieran dado la candidatura, pero no tiene esa naturalidad y esa espontaneidad que si nos acostumbró, y que hay que decirlo, es un excelente actor. O sea, tomar un guión e interiorizarlo de esa manera, como hace Rodrigo Chávez, es brutal. Cosa que no pasa aquí. Entonces, continuando con lo que dice el oyente, yo más que pensar en qué va a hacer de Pilar de Cisneros en la Asamblea Legislativa, donde hay que estar pendientes, y que esa denuncia que fue ayer, la pusieron en la Procuraduría de la Ética, es su rol como la líder, como la ideóloga de todo este relato chavista que han ido construyendo en los últimos 4 años. Ok, nos queda sumamente claro. Ahora, hay dos palabras que se utilizan de manera conjunta ante este análisis de lo que es la nueva administración de la presidenta Laura Fernández Delgado, que es continuidad y cambio. Cuando hablamos de continuidad estamos hablando de mantener políticas exitosas, y el cambio consiste en corregir errores, mejorar procesos y responder a nuevas necesidades. ¿Cómo lo ve Iván Barrantes estas dos palabras? ¿Qué diferencia existe entre continuidad y cambio en la administración de la presidenta Laura Fernández Delgado? Es complejo, porque eso es una frase, le llamamos una frase publicitaria, ¿verdad? O sea, está muy lejos de lo que es su contenido en términos textuales de blanco y negro, tal cual nos acaba de decir, en su término semántico. La continuidad es que continúe este gobierno, que este gobierno es diferente, que este gobierno, estamos hablando del gobierno de Chávez, que este gobierno no es de la vieja política, no es de la política tradicional, nos vino a abrir los ojos, vino a decir las cosas como son, todo lo que hemos escuchado en los últimos 4 años. Entonces, simplemente quien vaya a gobernar se monta sobre ese carro. Tanto así es que cuando se dio la presentación del gabinete, pues prácticamente se mantiene una columna vertebral, ¿verdad? Algunas fichas ahí que se movieron, pero en términos generales se mantiene la columna vertebral. Lo que te quiere decir es que el equipo fútbol va al segundo tiempo sin muchos cambios. ¿Qué quiere decir? Que el entrenador en el banquillo considera que van ganando el partido 3-0, todo va funcionando, no hay por qué bajar el ritmo ni cambiar a nadie. Entonces eso es continuidad. Pongo la analogía al fútbol porque la gente... Dentro de la continuidad va también, o implica esta continuidad, la política de gritos, de levantar la voz, de repartir culpas y de seguir señalando al Poder Judicial, a la Contraloría, al Tribunal Supremo de Elecciones, a Juanito Mora, etcétera, repartir culpas por todos lados. Eso, de nuevo, si esto fuera un partido de fútbol del primer tiempo, con todo eso que usted dice, funcionó, y ese equipo va ganando 3-0. Mucho
por inacción del contrincante, que sigue como mareado, ¿verdad? Una campaña de silencio se tienen los opositores, o muy dispersos también. Sí, con un agravante. Están entrando al segundo tiempo y piensan que el equipo contrario viene con un sistema de juego diferente o bajar el ritmo. No. Les puse la analogía una vez. ¿Se acuerda que el partido que Alemania le metió 6 o 7-0 a Brasil, en Brasil 2014? Sí, claro. O sea, ¿cómo olvidar eso? El primer tiempo, o sea, los brasileños le rogaban a Dios que terminara esa pesadilla, y era súper así ilustrativo cuando enfocaban la gradería y los brasileños lloraban. Brasil es un pueblo de religión. Y la apuesta brasileña era que termine esto y en el segundo tiempo la máquina alemana va a desacelerar y esto se va a tranquilizar. O sea, esto está igual. O sea, aquí la oposición no entiende que nos pasaron por encima. Una paliza de lo que pasó aquí en la primera vuelta. Y lo peor es que siguen cayendo en el anzuelo de solamente van, cada vez que los convocan van mansitos todos y van con una agenda de conciliación, mientras los otros van con una agenda de confrontación. Por el autoengaño, el anhelo, la ilusión, eso se llama la mitomanía, creerse la propia mentira, ¿verdad? Correcto. Esto va a cambiar, y se los dijeron desde campaña, no señor, esto es la continuidad. O sea, ¿entendés que hay una contradicción total entre lo que se está esperando y lo que te han declarado, te han dicho, y ya fehacientemente y en términos fácticos está ocurriendo? Entonces, los primeros 100 días de Guillermo Laura Fernández y estos primeros 30, lo que sí es una cachetada para los que pensaban de que esto iba a ser diferente. Y si no reaccionan, compadre, yo no sé ya cómo, ¿verdad? Y yo aún así escucho gente decir, no, vas a ver que eso se van a pelear y Laura se le va a desmarcar a Chávez. O sea, yo no entiendo cuál es ese afán de creer esas cosas en lugar de tomar acciones. Y es la continuidad de lo que ellos han llamado el cambio. ¿Qué es el cambio? El cambio, por eso era que se dan estos nombramientos de Boris en la ONU, y promovieron a Hilbert, o lo están planteando para el SICA, y quieren colocar a Fabricio por algún lado, ¿verdad? Y que la gente ha criticado mucho. Yo le digo, bueno, ¿sabe? Tampoco la violencia. Pagar favores políticos, colocar amigos, construir una red de cuidado es una máxima en la política. Quien no lo haga no entiende el negocio del poder, porque usted tiene que construir en función de los suyos. Aunque contradiga lo que se manifiesta, porque ellos se han pasado 4 años criticando las redes de cuidado, y doña Pilar y don Rodrigo señalaban las redes de cuidado en todo momento. En algún momento también la hoy presidenta también lo hacía. Aquí el punto no es que lo haga lo normal. En Costa Rica, en cualquier parte del mundo, en algunas partes mucho más descarado y complejo, no solo tanto, pero es así. Aquí lo importante es apuntar a que entonces el relato de la red de cuidado, de la casta política, que quede claro que este gobierno no es cambio, es tan igual o peor que todos los anteriores. Simplemente ahora, como decía mi abuela, una argolla sustituye a la otra, punto. Y es así, o sea, y las crisis de las sociedades típicamente se originan a partir de las crisis de sus élites. Cuando hay luchas entre élites, y hay una élite entrante, que es esta rejunta, ¿verdad?, alrededor de lo que llaman chavismo, que ahí hay de todo, versus lo que estaba más o menos instalado y que había estado estructurado durante los últimos 50, 70 años. Ese desplazamiento está generando un choque en el cual el partido lo va ganando la élite entrante. Pero pensar de que esto va a ser diferente, de que se va, como dicen algunos, es que se va a desentar. Yo no entiendo esa palabra donde lo sacan, porque la política es la política, no es un tema de esencia. Eso no va a pasar. Y entonces todo esto que está pasando, los nombramientos, los amigos, los pagos de favores, etcétera, eso va a seguir, porque eso es parte inherente de la política, y no solo, yo no voy a decir de la política, del asunto del poder. O sea, quien tenga el poder y no construya su red para protegerse, para blindarse, para seguir solidificándose, no entiende en dónde está metido. Entonces, creer que eso no va a pasar es un poco ingenuo hasta cierto punto. Por lo tanto, el cambio es un tema retórico, es un tema simplemente de que desaparecen unos nombres y unas caras y empiezan a surgir otros, pero es lo mismo, en esencia, es un gatopardismo, como decía el libro, cambia, pero no cambia nada. Entonces,
de nuevo, continúa el cambio. Es una simple frase publicitaria y que lo que tenemos que entender es que esto que inició con un relato nuevo, un relato que está muy bien fundamentado, va a continuar. Laura Fernández no lo va a cambiar, esta retórica va a seguir, y con un agravante. ¿Cómo se llama? El chivo expiatorio de todo esto se está convirtiendo en el Poder Judicial. O sea, la agresividad con que se le ha entrado al Poder Judicial estas últimas semanas es fuertísima. Que es otro que es sumamente lento, es otro que es lento para responder cuando responden, y muchas veces responden sobre otras cosas que nada que ver, trayendo a Costa Rica datos del exterior donde los califican excelentes y todo, pero no están dispuestos, por lo visto, en el Poder Judicial. La cúpula no está dispuesto, a excepción de una magistrada como doña Patricia de la Sala Tercera, hablarle al pueblo directamente como tiene que ser, y no están dispuestos a comprarse la bronca, sino que siguen con guantes de seda mientras los otros tienen guantes de boxeo. Vamos a ir nosotros, sí, agrégalo antes de ir a la pausa. No, yo sé que tiene mucho oyente del Poder Judicial, yo no sé qué les pasa. Fuego con fuego se combate. Así es. Y ¿cómo se llama? Apalancarse ahí, escudarse en la suntuosidad y el tema de la corte, les van a pasar por encima si continúa así, porque, a ver, si hay un enemigo, ya me enseñó las cartas, las puso en la mesa, y ya sé cuáles son. Si yo no reacciono, no sé qué más quiere. Está siendo muy evidente el objetivo, que es la cooptación y secuestro de la institución por parte del oficialismo, para poder tener así el paquete. ¿Qué es el paquete? El control institucional, para poder entonces impulsar un modelo que es un modelo autocrático, que es autocracia, donde está prácticamente apalancado y fundamentado en lo que diga un sujeto. ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? Y al que no le gusta, pues se va. Y la institucionalidad y el balance de los poderes que tenemos en este país no permite un modelo de ese tipo. Eso habría que redefinirlo para que entonces la autocracia funcione. El Poder Judicial se está convirtiendo en el último bastión por conquistar por parte de los que quieren ese modelo para nuestro país. Entonces el Poder Judicial no se pellizca, que no entiendo que aquí están jugando. No, siguen viendo para otro lado. Definitivamente no todo el mundo está en la onda de defenderlo. Hay algunos que dejarla pasar para hacer tiempo para jubilarse. Unos ya están más que con tiempo para jubilarse, pero digamos que para mantener los privilegios que tienen algunos de salón diplomático, de chofer, de vehículo de lujo, de alta gama, y todos los privilegios y los viajes que eso implica, pero definitivamente, por lo visto, todos no están dispuestos a defender el Poder Judicial. Unos sí, pero de ahí son los menos aparentemente. Vamos a ir a la cabina central, hoy conversando acá en Horizonte, en su programa de Cultura Ciudadana, con Iván Barrantes, analista político. El tema que nos ocupa hoy, balance a 30 días, que ha cambiado con la administración de Laura Fernández. Recuerden, envíen sus mensajes referentes al tema al WhatsApp 83 41 41 42. Ya retornamos. En Costa Rica, 1,000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1,000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Me arriesgo al comentar sobre algo que escapa a mi entendimiento, pero muy agradecido estaré con su atención, porque el que yo no lo logre comprender del todo no significa que no sea importante en serio. Me explico. Encontré una nota de prensa que informa ampliamente sobre el primer hackathon de computación cuántica en Centroamérica, que dichosamente, por lo que veo, será en nuestro país a finales de julio. Pues bien, procuraron aclarar, y eso sí lo entendí, que la Organización Europea para la Investigación Nuclear, con sede en Suiza,
lo va a realizar junto con 80 desarrolladores nacionales para crear soluciones tecnológicas ante desafíos globales como son el cambio climático, la salud y energía sostenible. Parece claro, pero que lo harán con computadoras cuánticas porque las tradicionales se quedan cortas. Ahí me detuve un momento, porque yo todavía ando a medias con mi computadora tradicional. Pero bueno, dicen los organizadores que ese campo tendrá alta demanda laboral. No seré yo el beneficiado directo, pero me alegra por los que lo logren. También se aclara que el evento busca posicionar a Costa Rica en el mapa global de la computación cuántica, y vi que van a incluir un juego diplomático Quantum que ya presentaron en la UNESCO y el Banco Mundial. En fin, no seré alumno ni mucho menos de eso, pero algo me dice que por ahí es el camino del futuro, y eso lo tengo claro. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Gracias amigos, gracias amigas por estar en sintonía de su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Más de 5.200 entrevistas realizadas a la fecha durante estos últimos 20 años y 3 meses son la muestra de nuestro trabajo. Visiten nuestro canal en YouTube, Programa Radial Horizontes. También estamos en Spotify como Programa Radial Horizontes. Nuestra página, sigan nuestra página en Facebook para que estén siempre bien informados y tengan acceso a nuestros programas. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Nuestra página, siempre cuando estamos durante el programa, tenemos la señal en vivo también para que nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Saludamos al doctor Juan Carlos Mora Montero, que nos hace el favor y el honor de escucharnos, y dice don Juan Carlos, él es académico en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, experto en políticas de gobierno. Dice, quizás yo pensaría que lo diferente que lleva este proyecto chavista es continuar con el ajuste de la institucionalidad para preservar su control. Coincido plenamente con don Iván, con esa, entre comillas, cajita blanca, cierra comillas, de la que doña Laura se va a desmarcar. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo haría si ese es el proyecto en el que ellos creen? Y eso de los guantes que dice don Edgar, yo creo que lo mismo nos está pasando con las universidades. Sí es cierto, a las universidades les han dado durísimo por el hígado, por la garganta, por la espalda, por todo lado, con guantes de boxeo, y ahí siguen reuniéndose los rectores para analizar la problemática con el gobierno, etcétera, etcétera. No. Definitivamente le falta mucho en comunicación. Quiero enviarle un saludo a los miembros del sindicato Citrajut del Poder Judicial que están en sintonía, al doctor Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario general de Citrajut, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Igualmente saludamos al licenciado Oscar Salas Porras, que está reportando sintonía. Un saludo a don Iván y a toda la familia de Horizontes, dice el licenciado Oscar Salas Porras. Gracias, licenciado. Saludamos al doctor Marco Vinicio Bosa, que está en sintonía. Igualmente un saludo muy especial a un buen amigo que reporta sintonía, como es don José Oviedo, agricultor, con las botas bien puestas, con el machete bien puesto. José Oviedo es un agricultor, ese sí es de verdad.
ese sí es de verdad. Como me dijo una vez en una reunión que me dio mucho bien, soy un agricultor globalizado, me dice. Bueno, un saludo para el agricultor globalizado, entonces José Oviedo, que está en sintonía. Siempre es un gusto saber que contamos con él. Igualmente para nuestro buen amigo Flecha, allá en la zona de San Carlos, en Ciudad Quesada, en la zona norte. Bueno, aquí nos dicen que aquí le estamos escuchando desde la DIS, mire usted, desde la DIS le estamos escuchando. Esperemos en Dios que no le pongan los candados a esta unidad, porque a como va la cosa pareciera que vamos a terminar siendo un grupo de scout, dice acá los amigos de la DIS, o sea, no le tienen mucha fe. A la DIS siempre llevo ganas, sí, me parece extrañísimo. Y si pues ponen ahora a una persona con 36 años que estaba estudiando para sacerdote, que dicen que ha sido un consejero político con base en qué experiencia, generalmente gente con mucha experiencia, pero bueno, ahí no sabemos qué es lo que va a hacer. Démosle el beneficio de la duda al nuevo director de la DIS, deseándole lo mejor, y a ver si acaso no terminan cerrando la DIS, o como dicen los mismos funcionarios de la DIS que nos escriben acá, que no termine siendo la patrulla de los scouts allá en la sabana. Vamos a ver. El fuego con fuego se combate. Los comentarios de Iván son siempre muy atinados. Eso es lo que dice Leonardo Solís. Espero algo positivo de este gobierno, que es ser enterrado, esperar algo positivo de este gobierno es ser enterrado en cajita blanca. Muy acertados sus comentarios, don Edgar, respecto al Poder Judicial. Leonardo Solís, así es, don Leonardo. El Poder Judicial no se defiende, no lo defienden, y son los que se han puesto los guantes son el sindicato Citrajud y otros sindicatos, porque definitivamente la pasividad se los está comiendo y es lamentable. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros nos dice una pregunta para don Iván: ¿se desmarcará la señora Fernández del señor Chávez en lo concerniente a la gestión de su gobierno? Bueno, ya se refirió a eso, ahora tal vez puede hacer un comentario. Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón dice: me encanta cuando llega don Iván ahí. Este hombre, bueno, ahí siempre nos lo vuelve a recordar, tiene lo que ponen las gallinas bien puesto, dice las cosas como tiene que ser, sin pelos en la lengua. Adelante, don Iván, lo felicito, usted nos informa y nos ilustra. Edgar desde Pérez Celedón, aquí estoy con mi madrecita desayunando y con colaboradores de nuestras fincas. Gracias, Tocayo. Saludos a los paisanos de Pérez Celedón. Yo soy generaleño, recuerda. Ah, sí, cierto, sí es cierto, generaleño. Ok, desde Monteverde, dice el doctor Soto, nos está escuchando, dice, reportando sintonía desde Monteverde, atentamente el doctor Soto. Saludamos hasta Nueva York al licenciado Mario Arias, que está ya quitándose el frío con un cafecito de Costa Rica, el licenciado Mario Arias, que radica allá en Nueva York. Y ya que estamos hablando del exterior, un saludo para el buen amigo que se hace llamar Hakuna Matata. Él es oriundo de la zona del Huarco de Cartago, trabaja en una multinacional allá en Pensilvania, donde radica junto con su familia. Nuestro abrazo para allá, y siga tomando café de Costa Rica para que se quite ese frío. Viene otro por acá, dice Mónica, buenos días. Mónica no nos dice el apellido, bueno, su teléfono termina en 72. Mónica dice: buenos días, gracias don Iván por abrirnos los ojos. Uno como costarricense desea lo mejor, ya que como usted bien lo dijo, si nos vamos a vivir a El Salvador o a Honduras, nos devolvemos en 8 días. Sin embargo, no le veo muchas trazas de un cambio. Esto es continuidad, van a continuar los gritos, los alaridos, aunque sea una mala imitación de la presidenta actual, de Rodrigo Chávez, que sí le salía, como dice usted, le salía de manera auténtica, ¿ok? Dice por acá, Olman Umaña nos está pidiendo que le enviemos un programa. Don Olman, dice que se le borró uno de los programas. Lo invito, don Olman, a usted y a los miles de oyentes de Horizontes a que se sumen. Ahí están todos nuestros programas. Búsquenos en WhatsApp, en la sección de canales como Programa Horizontes. Ahí le dan buscar, Programa Horizontes. Dice, lo abre y dice, ¿desea seguirlo? Sí. Desea suscribirse, sí, y es gratis, y ya ahí tiene acceso a todos los programas. Así es que para don Olman y para todos, síganos en el canal de WhatsApp, Programa Horizontes, así estamos. Ok, viene otro por acá.
Un saludo para Puriscal, a don Esteban Salazar, que siempre está en sintonía, doña Giselle Sánchez, gracias doña Giselle Sánchez por acompañarnos siempre. Igualmente, vamos a ver, dice, periodista Ortiz, así aparece como periodista Ortiz, siguiendo aquí los comentarios que lleva a cabo don Iván, lo felicito, muy bueno el programa, aquí estamos en sintonía. Y me pregunta, don Edgar, ¿puedo tomar extractos para mi trabajo? Tome todo el programa si quiere, no se preocupe, nuestro trabajo es público y lo compartimos con todos. Aquí no hay egoísmos de ninguna especie. Gracias al periodista Ortiz que nos hace la pregunta. Don Jorge Ramírez, un saludo para don Jorge Ramírez que está en sintonía. Igualmente hasta Alajuela, a don Luis Paulino Vargas Solís, economista, le enviamos un abrazo respetuoso. Igualmente para Jonathan Navarro Zúñiga allá en Alajuela. Doña Luz Virginia también está reportando sintonía. Dice por acá don Edgar, aquí dice, como trabajador del Poder Judicial, es que iba a decir el puesto y mejor no, como trabajador del Poder Judicial, por favor no dé mi nombre. Es muy lamentable, siguen escupiendo a la entidad, siguen escupiendo a los magistrados y solamente hay una persona valiente como es la magistrada Patricia de la Sala Tercera. Me gustaría un comentario en cuanto a la forma en que ella defendió al Poder Judicial desde la Casa Presidencial. Adelanto mi criterio, yo sí estoy de acuerdo, y aquí en el Poder Judicial muchos decimos que ella tiene la valentía que no tienen otros que uno hubiera esperado que salieran adelante. Un comentario de parte de don Iván, los escucho por la radio. Vamos a ver, saludamos a don Isaías Sánchez, allá en Tierra Blanca de Cartago, y vamos a ver, esto está surtidísimo. Sí. Vamos a ver por acá, dice, Ana Rita dice, buenos días, los escucho desde Heredia, magnífico la exposición de don Iván, cómo se aprende con este programa, los felicito y los sigo escuchando por la radio. Iván, tenemos que irnos a las 8:15, son las 8:06, así es que el tiempo apremia. Le cedo un minutito para que se refiera a algunos de los comentarios y después seguimos con algunas preguntas que nos han entrado por acá. Está claro, la gente lo entiende, de que la continuidad del cambio es más de lo mismo de los últimos 4 años, y digamos con más fuerza, porque ya estás más afianzado, estás solidificado, ya te la estás creyendo, ya tenés 30 diputados, hay un proyecto, hay un norte claro que es la continuidad. Esto debe continuar, por eso la importancia de un proyecto y de los famosos 38 diputados para un proyecto como de elección continua e ininterrumpida, porque hay un convencimiento de que solo estando ellos en el poder, ellos, me refiero a esta nueva fuerza política, entendámoslo como chavismo, esos cambios se pueden realizar. ¿Qué cambios son? Eso es todo un signo de pregunta, porque doña Laura habla mucho de la Tercera República, ¿verdad? Y eso es un término de mucho fondo, y me da la impresión que ellos mismos saben de qué están hablando. De nuevo, es un tema que es una cuestión que en términos de retórica se escucha bien, pero me parece muy temerario, ¿verdad? Y muy osado hablar de una Tercera República cuando los cambios y las cosas que este gobierno o este proyecto plantea son totalmente cosméticos. Aquí no estamos viendo ninguna transformación, porque creer que sea una transformación por temas como una elección continua interrumpida, pues eso está complicado. Realmente aquí en el país hace falta una discusión, un diálogo sobre cuál debe ser la Costa Rica en los próximos 50 años, por ponerle un número, de cara a un entorno global pues que cada vez es más complejo, tanto desde el punto de vista geopolítico como con todo lo que está pasando en el ordenamiento mundial y la influencia desmedida de Estados Unidos sobre la región, porque así lo decidió Mr. Trump, que posiblemente no se reelija. Entonces eso también va a cambiar un poco, como el tema tecnológico, donde el tema de la inteligencia artificial pues cada día está tomando más peso en el escenario. Entonces a veces da la impresión de que sí, es un gobierno que quiere continuar, pero como que está ajeno de lo que está pasando realmente, y el país como que está a la deriva en términos de un norte y de una estrategia. Pero bueno, ahí es donde la oposición, las fuerzas de oposición, a un proyecto político de oposición, un liderazgo político de oposición, debiera tomar las riendas del asunto, porque
en estas cosas no necesariamente hay que ser gobierno para tener liderazgo. Usted puede tener liderazgo desde afuera como opositor y no necesariamente ser político para ser opositor. Yo siempre pongo el ejemplo de Argentina cuando ganó Macri, que logró sacar a los Kirchner del poder. Ahí el que se comió esa bronca y el que lideró ese proceso, en paz descanse, el gordo de la nata, famoso. Correcto. O sea, no necesariamente usted tiene que ser candidato, ser político, ser diputado para tomar un liderazgo político, por decirlo así, o en términos de opinión pública y poder sentar una posición. Y lo que está faltando aquí por parte de la oposición es sentar su posición, y lo que andan apostando es las mismas preguntas: si Laura se irá a desmarcar, si esto va a ser diferente, si va a bajar el tono. Yo creo que hay que llegar a ese convencimiento que esto no va a pasar, y entonces hay que armarse y hay que estructurarse de acuerdo a esa realidad y empezar a ejecutar sobre esa realidad. Algún día los partidos Liberación Nacional, los dos partidos unipersonales y el Frente Amplio logren realmente entender que no se trata de asistir a las citas, como diría Rodrigo Chávez, a tomar tecito y a comerse unas galletitas, sino que tienen que ellos mismos convocar también, y no solamente ir sumisamente cada vez que los citan. ¿Usted cree que cambien de estrategia en algún momento y que cambie la comunicación? Es que en este país, lo hablaba con algunos amigos, hay algunos sectores que son abofeteados, y como decía alguien ahora por ahí cuando se refería al Poder Judicial, que inclusive nos escupen, pero ahí siguen diciendo muchas gracias, ya puse las 2 mejillas, ¿qué quiere que le ponga ahora? ¿La espalda, la cabeza, la palma de las manos o qué? Para que me siga dando. Hay un temor, o sea, el método de trabajo chavista, Rodrigo Chávez en este caso, es un método, es un juego fuerte, donde conceptos como la autocensura, ¿verdad? La castración inclusive de los sujetos es válido, y eso se ejerce desde la presión mediática. ¿Cuál es la presión mediática? Es el ataque frontal por parte del presidente, en este caso la presidenta. Lo vimos la semana pasada con todo este cuento de los comunistas, que me parece absurdo, en pleno 2026 hablar de comunismo y ahí desenterrar fantasmas, ¿verdad?, del pasado. Es el ataque frontal y el linchamiento digital, que llamo yo, ¿verdad? Entonces, cuando un sujeto que no tiene la epidermis lo suficientemente fuerte como para aguantar presión es atacado frontalmente por el oficialismo y por la retaguardia, linchado digitalmente entre todos los fanáticos, cuentas prepagos, todo lo que usted quiera, todo el ejército, la gente se autocensura. Lo he visto mucho en los medios, hay muchos medios que no van a la conferencia de prensa de los miércoles porque no le gusta que a los periodistas los ataquen, ¿verdad?, en la forma en que los pudiera atacar totalmente. Si no sigue el guión es atacado. Tengo 1 minuto y medio, Iván. El licenciado Musmani nos dice por acá algo que ya ha empezado a circular y a nosotros nos había llegado durante la campaña, y es la pretensión de el chavismo, de este movimiento que representa y lidera don Rodrigo Chávez, hoy expresidente de la República, de fusionar el Ministerio de Justicia con Seguridad Pública y Gobernación y Policía, para que quede como estuvo hace muchos años, yo no sé si usted lo recuerda y algunos oyentes también, el Ministerio del Interior, que es la figura que hay en algunos otros países. Aquí dice el licenciado Musmani, desde que le empezaron a zafar la tabla a Mario Zamora, ya se oía hablar de un ministro, un superministro fuerte que asumiera justicia con seguridad. ¿Qué opinión tiene don Iván? Iván, nos queda 1 minuto exactamente nada más. Bueno, las cosas siempre obedecen a una intencionalidad, no son así de gratis que sale, ¿verdad? Eso es más control. O sea, realmente un ministro que a ver, no es la figura la que está mal. El Ministerio del Interior existe en muchos países y hay una unificación, ahí podemos entrar a discutir si hay un tema de economía de recursos, si hay un tema de mayores eficiencias. Se debería alquilar muy delgado para entrar a ese tema. Correcto. Lo que es importante es la intencionalidad, y la intencionalidad, conociendo y viendo el modus operandi del chavismo, es un tema de control, es un tema de verticalidad. O sea, este gobierno es vertical. Y ahora que usted hablaba del muchacho Lavid, no lo conozco, no sé quién es, pero viendo su profile, lo que queda claro es que es un perfil que su misión es recibir línea
¿ok? Vos ves el perfil de los diputados, el 80%, ahí sacando buenas excepciones como Novia Costa o Villalobos o algún otro ahí, es seguir línea. O sea, el modelo chavista es vertical, porque está fundamentado en una autoridad, en una superautoridad, un supraministro en este caso mayor, lo que necesita es ejercer esa verticalidad. Entonces yo creo que la procesión va por ahí, ¿verdad? Por ahí, ok. Comparto con vos, Iván Barrantes, analista político, y con los miles de oyentes nuestra reflexión final. Los primeros 30 días de una administración no determinan el éxito o el fracaso de un gobierno, pero sí ofrecen señales importantes sobre su rumbo. La ciudadanía costarricense respaldó una propuesta de continuidad, esperando al mismo tiempo una mejora en la forma de gobernar, más resultados y menos confrontación. El verdadero desafío para la presidenta Laura Fernández será demostrar que es posible construir acuerdos, fortalecer las instituciones y ofrecer respuestas concretas a las preocupaciones de las familias costarricenses. Más allá de las diferencias políticas, el país necesita una visión compartida que permita avanzar hacia una Costa Rica más próspera, segura, inclusiva y democrática. Muchísimas gracias, Iván. Ya nos pusieron la musiquita, tenemos que irnos. Agradecido con vos, Iván Barrantes, y este programa lo pueden descargar de nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, y de nuestra página en Facebook, Programa Radial Horizontes. Gracias, Iván. Muchas gracias, saludos para todos, como siempre. Gracias, buenos días, hasta mañana. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.